Luego del mensaje presidencial es Juan Cheput, quien nos acompaña el día de hoy para conversar justamente del mismo y del último año que le queda a Dina Boluarte, que parece que lo va a cumplir, ¿no? Porque sus aliados del Congreso parecen haber estado muy contentos con el mensaje el día de ayer. Juan, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué te deja el mensaje? Placer, un saludo para toda la región Tacna. ¿Qué te deja el mensaje? Bueno, la verdad es que yo ya había señalado con anticipación, en virtud de lo visto en los últimos 2 años, que no esperaba mucho de ella, ¿no? Ella está viviendo en un país encapsulado, en el cual los ministros le dicen una realidad que no es la que corresponde a lo que todos sentimos. Ha hecho una serie de anuncios como si su gobierno fuera más allá del 2026, por ejemplo, el famoso llamado a Lima 2027, y ha hecho promesas repetitivas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, ella prometió el anillo vial Santa Rosa para comunicar al aeropuerto con esa vía importante del Callao y no tener el problemón que tenemos ahora, el nuevo aeropuerto, y hoy día y este año lo ha vuelto a pronunciar. Pero lo que ha faltado desde mi punto de vista es poner mayor protagonismo al proceso electoral y el rol independiente e imparcial que tiene que tener un gobierno. Eso lo han hecho todos los presidentes hasta Ollantumala, porque después de él ya no hay una sucesión correcta, cuando han tenido que enfrentar el último año de su gobierno. Pero les decía a los oyentes y televidentes de Radio 1 el día de hoy que quizás sin quererlo ella sí haya hablado del tema político, porque le ha dicho al país: yo tengo 2% de aprobación, y estos de acá son mis aliados, APP, son mis aliados Fuerza Popular, otro grupo de derecha, y mis enemigos son los de izquierda, quienes, empezando mi discurso, los voy a señalar, más allá de aceptar que sí di órdenes o sí estuve en contra de la caída de mi gobierno y matamos a 50 personas, ellos son los malos. Y casi como que he intervenido en la contienda diciéndole a la gente: oye, por si acaso mis aliados son estos y estos no lo son. ¿Y la gente a dónde se va a ir a votar? ¿Por los del Congreso o por los otros? Me alegra coincidir contigo. Yo he señalado hoy día en horas de la mañana y anoche en otro programa que ella le ha hecho un tremendo favor a la izquierda con su declaración, pero un tremendo favor. Ella se ha identificado el día de ayer como una presidenta de derecha, desde el momento que fustiga a la izquierda y la llama inclusive violenta, radical, extrema, y que nos podría haber llevado a una situación similar a Venezuela, Cuba o Nicaragua, ¿no? Entonces, en ese momento que se enervan los parlamentarios de izquierda, salen, como tú bien señalas, sus aliados de la derecha a defenderla en el Congreso, los de APP y Fuerza Popular, con lo cual se dibuja pues el espectro político de lo que es en la actualidad: dos bancadas oficialistas de derecha, APP y Fuerza Popular, blindando a Dina Boluarte. O sea, le ha hecho un tremendo favor a la izquierda, porque hoy en día la gente está hablando que el gobierno no tiene un origen de izquierda, sino que simplemente es un gobierno derechista que le está haciendo mucho daño al país, con lo cual eleva las posibilidades electorales de la izquierda. Tengo 2% de aprobación y en cadena nacional te estoy diciendo: he cambiado de diario y ahora pienso diferente. Así es. Y estos son mis aliados. Quiere darle pues un quiño a la derecha, sin ninguna duda, a los empresarios, ¿no? Yo creo que en varios momentos del mensaje se ha dirigido a ellos, por ejemplo, cuando señala de que hay una gran estabilidad, de que la economía está creciendo, cosas que no se condicen con la realidad, porque una cosa es la realidad macro del país y otra cosa es lo que estamos viviendo en materia de inseguridad ciudadana. El crecimiento económico puede ser grande en términos de exportaciones, sobre todo por la minería y la agroexportación, pero no llega al pueblo. ¿Por qué? Porque la inseguridad ciudadana ha hecho que quiebren miles de pequeños negocios en los últimos 2 años. Entonces hay una gran fractura entre lo que ella dice y lo que pasa. Y la gente lo entenderá así
en la rabia, en la forma como ayer ha visto el discurso, porque hasta ha sido medio indiferente con el discurso en realidad. ¿Entenderá eso? Porque hasta se ha preparado una parafernalia televisiva. Yo ayer miraba la tele por momentos y la única imagen que tenía era Dina Boluarte, sus ministros abajo y una galería, que eran los únicos que aplaudían. No había una imagen paneo completo, no había una imagen diferente. Hasta el canal Congreso ha abdicado a transmitir para dejar una señal propia al canal del Estado con 3 cámaras que te daban solamente imágenes de aplausos a Dina Boluarte. Así es. Igual el día de hoy en la parada militar han aparecido carteles diciendo gracias Dina por la popularidad. O sea, quiere darse la imagen de que ella está en olor de multitud, lo cual es falso, ¿no? Y lo que tú señalas es muy oportuno, Fernando, es necesario señalarlo. Hemos querido ver ayer una situación idílica, cuando la realidad es otra. Yo nunca, mira, yo consumo política, vivo la política hace 30 años, más, ¿ya? Nunca he visto un hemiciclo con 74 personas cuando un presidente de la República da un mensaje. Y luego, de esas 74 personas, se van 40, ¿no? Y el hemiciclo queda vacío. Y las autoridades, y la dimensión política de Juan José Gerí, que no le hace caso a nadie. Esa es otra. Ahí empieza, estas fiestas patrias empiezan con un anuncio de degradación de lo político, con los 2 candidatos, el señor José Cueto y el señor Juan José Gerí, ambos cuestionados, ambos sin trayectoria política, ambos personajes menores en términos de dimensión nacional. Bueno, pues si el señor Juan José Gerí ni siquiera es aplaudido cuando es elegido presidente del Congreso, y ayer dando invocaciones y la gente se reía en su cara, ¿no? Entonces, ese señor va a conducir el Parlamento, y por otro lado, tenemos la ausencia de representantes del cuerpo diplomático, la ausencia de invitados. Y una cosa que ha pasado desapercibida, estimado Fernando, es la siguiente. Si tú observas los videos de la misa del TDU, todo estaba cubierto de personas de seguridad del Estado u oficiales. No habían invitados como en otras oportunidades. Y el día de hoy, como nunca también, se han cursado 18.000 invitaciones, 18.000. El equivalente a 60 tribunas. ¿A quiénes? A burócratas. O sea, quiere fabricar pues un olor de multitud que en la práctica no existe, pues. Pero digamos, a la gente no le cree. O sea, creo que hay que ser claros. O sea, puedes tener el mejor comunicador del mundo y no vas a voltear la torta en un año del 2% que tiene. Esto va a mantenerse ahí entre 2 y 1 y no va a cambiar si la propia actitud de la propia presidenta, que ayer tuvo una oportunidad para ser más franca con el país, pudiera haber llevado a cierta tipo de condescendencia por parte de un sector de la población, pero no fue así. Mira, yo he participado de la redacción de discursos presidenciales con otras personas, y obviamente el presidente siempre pone su sello. Lo mismo pasaba con Alan García y lo mismo con Ollanta, que son, como te digo, 3 elegidos, ¿no? Porque ya a partir de ahí viene el periodo de inestabilidad del 2016. Entonces, como tú bien señalas, ¿no? El abundar en una serie de hechos ante los cuales la gente reacciona con indiferencia, con incredulidad, no entender el concepto de legitimidad. Ella dirá, legitimidad son las encuestas. No entiende nada. La legitimidad es ese reconocimiento de la población a tu autoridad. ¿Por qué? Porque tus hechos me generan confianza. La forma como te desenvuelves hace que yo me sienta satisfecho en relación a quien me gobierna. Eso es lo legítimo, la legitimidad. A mí me decía Valentín Paniagua, recuerdo mucho ese consejo, y Carlos Ferrero, ambos, en el año 2004 hubo un paro que se hizo famoso, convocado por el APRA contra Alejandro Toledo, un paro nacional que fue un fracaso. Y Alan García le metió una patada a un individuo en la espalda, ¿no? Bueno, la popularidad de Alejandro pasó a cerca del 14%. Estuvo 3 meses con 7, 8, 9 y pasó a 14. Y luego siguió creciendo. Claro, me acuerdo
la carátula de Caretas, todo con muletas, Toledo, todo golpeado, decía, sí llega, ¿no? Como que iba a culminar claro. el periodo. Uh-huh. Pero lo que sucede es que acá tenemos una presidenta varios meses con 5%, con 2%, mientras Toledo estuvo con un dígito 3-4 meses. Uh-huh. Pero luego trepó gracias a la economía y a los ministros y a él mismo. Bueno, la cosa es que Paniagua y Ferrero, cuando yo les digo, con 14% podemos llegar a flotar hasta el fin del periodo, y era julio del 2004, perdón, y Carlos Ferrero y Valentín Paniagua me dice, estás loco, con menos del 15% ni el chofer te hace caso. Uh-huh. O sea, esa es la importancia de la legitimidad de las políticas públicas. Y la señora cree que con 2% la gente la va a aplaudir. Está completamente equivocada, igual que los congresistas, que no entienden ese importante concepto. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Aguanta el año? Bueno, yo lo que creo es que va a haber una férrea populista, Fernando, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. Mira, históricamente, en los próximos meses, tú vas a tener dos elencos políticos. Uno de candidatos, dentro de los cuales los principales son los candidatos presidenciales, que van a ir creciendo en protagonismo, porque, por ejemplo, a Radio 1 más le va a interesar lo que puede decir Carlos Álvarez sí. Ha estado por acá Vizcarra, Humala, Batters, claro. Todo, tú también has venido por acá con el grupo político. O sea, a la gente le interesa más eso de lo que me puede decir un ministro. Va a crecer, eso va a crecer desde ahorita, desde agosto, septiembre. Pero por otro lado, tú vas a tener a una presidenta en declive y a un parlamento en declive, pero que pueden aprovechar esa circunstancia para una farra populista. Es la razón de la nueva mesa directiva. La mesa directiva promoviendo proyectos populistas para favorecer determinadas candidaturas. A mí me ha preocupado mucho que la presidenta contradiga ayer a su ministro de Economía. Hace una semana, Raúl Pérez Reyes dijo el déficit fiscal va a ser de 2.2%. ¿Qué es déficit fiscal para nuestros oyentes televidentes? Es cuando yo gasto más de lo que ingresa. Si gasto más, estoy cometiendo un error, ¿no? Como le sucede a cualquier hogar, a cualquier familia. Hay déficit y superávit. Así es. El déficit es menos 2.2. Entonces, la regla fiscal dice que no te debes pasar del 1 y el Perú lo ha cumplido perfectamente. O sea, inclusive hubo momentos en los cuales, como tú bien dices, recibíamos más y gastábamos menos. Pero ahorita, y la presidenta dice no va a ser 2.2, puede llegar a 2.8. O sea, 2.6, lo cual es terrible si es que ya llegamos a 3.6 el año pasado y nos ha generado un forado. Entonces, esa situación de irresponsabilidad en un año electoral es preocupante, porque así como López Aliaga le está dejando al próximo alcalde de Lima una deuda impresionante, este gobierno también podría dejarle graves problemas económicos al próximo. No olvidemos que este 30 de agosto el gobierno entrega el presupuesto del año 2026. La mitad lo gasta Dina y la otra mitad la va a gastar el nuevo presidente. Entonces, ya hay circunstancias que nos hacen pensar, así no querramos, en el próximo gobierno, ¿no? En lo que tiene que ser. Igual vamos a tener congresistas llenos en cada región, o sea, que van a tener más legitimidad que los actuales. Ah, por supuesto, pero si hoy en día, mira, ellos han recurrido a esta farsa de hacer su semana de representación en todo el país para no estar en sus regiones. No, porque si van a sus regiones los maltratan, no creen en ellos, no tienen representatividad. Mira, si hablamos del sur del país, lo que ha sucedido en Puno, en Tía María, ¿no? La toma de carreteras en Ica. O sea, no hay intermediarios políticos. ¿Y quiénes son los intermediarios políticos por excelencia? Los parlamentarios. Y ellos no aparecen allí para poder definir cuáles son las necesidades de la población respecto a lo que tiene que hacer el gobierno. No pueden, mira lo del defensor del pueblo. Ah, bueno, lo que le ha pasado en Puno es verdaderamente emblemático, sintomático, ¿no? Y mira, y por otro lado, eso yo siempre he dicho, ¿no? La calidad política de los tacneños, los arequipeños, de los sindicatos, ¿no? Uno puede discrepar con ellos. Yo tengo muchos amigos en todo el sur del país. Nunca, gracias a Dios, he tenido ningún tipo de maltrato, tengo amigos sindicalistas, pero tú ves a
a contraposición de lo que sucede en los podcasts, en estos adefesios donde hablan solamente lisuras, un dirigente puneño enfrenta a una autoridad del nivel del defensor del pueblo, una autoridad que tiene arraigo constitucional, ni un insulto, ¿no? Y dice las cosas claras que necesita el pueblo. Eso es política. Y eso lamentablemente lo estamos perdiendo en el país. Por eso yo creo, la próxima elección va a ser o apostamos por el prestigio o por la popularidad. Si queremos a un lisuriento, un malcriado, uno que venga así a hacer escándalos, que insulte a todo el mundo, que descalifique, agárrense los pantalones porque lo que se viene es terrible. Pero tenemos que apostar por el prestigio para recuperar en algo lo que es el Perú en términos de desarrollo. No podemos seguir en manos de improvisados como lo estamos viendo ahora, ¿no? Y Juan, habiendo visto lo de Dina Boluarte, que le mete más indignación a los sectores de provincias, a los sectores que se indignaron con la caída de Castillo, con la subida de Boluarte, con la vuelta, el giro político de Boluarte, las muertes que hubieron en el país, ¿cuál reacción puede ser la que se tenga cuando lo coherente sería que grupos de centro, centro derecha, centro izquierda estuvieran hoy en un debate de qué hacer con el país y se esté pensando más en lados radicales de la política para poder ir a votar justamente por la indignación que genera Boluarte? Porque ese voto que hoy la izquierda o extrema izquierda piensa lo puede capitalizar fácilmente, una posición nacionalista lo puede absorber, o una centro nacionalista también o una extremo nacionalista también se lo puede llevar, pero los sectores del centro, que generalmente son los más coherentes, los más pensantes, los que buscan darle estabilidad económica a un país y luchar con cifras contra la pobreza, la desnutrición, el acceso a salud, la inseguridad, se ven desplazados dentro del debate y la aceptación de la población. Mira, yo creo que hay un fenómeno muy particular en el sur del país que va a hacer que esa izquierda radical no crezca a los niveles que podríamos estar temiendo, ¿no? Porque obviamente el mensaje de Dina ha sido proizquierda y podría haber bolsones y una votación interesante, 10, 12%, pero no creo que crezca. Ese fenómeno particular, ¿cuál es? Las regiones del sur del Perú son las más competitivas del país. Tacna, Moquegua, Ica, Arequipa han superado a la hegemonía histórica del norte. Antes tú hablabas de cuáles son las regiones más desarrolladas: Piura, Lambayeque, La Libertad, parque industrial en La Libertad, agroexportación en Piura, el fenómeno turístico Lambayeque. Hoy en día Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica, y Puno está a mitad de tabla a pesar de su riqueza minera, pero es importante también, son las más competitivas del país. ¿Eso qué significa? De que existe un capital humano, una identidad regional, funcionarios que independientemente del gobierno vienen haciendo su labor, y obviamente lo que no tienen a su favor es el actual elenco político, congresistas mediocres, autoridades regionales que no dan la talla, no todos, con algunas excepciones, ¿no? Entonces, esas personas, ese capitalismo, ese afán de crecer, y el otro fenómeno interesante, ¿sabes cuál es? De los 800.000 jóvenes que se han ido del Perú, la gran mayoría son del norte o de Lima. ¿Qué significa eso? Que en Arequipa, que en Ica, que en Tacna, en Moquegua, la gente está contenta con su región, o al menos encuentra ahí alguna posibilidad. La inseguridad hay en todo el país, pero en el sur no es tanta como en el norte y en el centro de Lima. Entonces, hay elementos valiosos que necesitan de un adecuado discurso político y de líderes de opinión como tú que orienten. Yo creo que el gran problema del Perú de los últimos años es la ausencia de políticos y sobre todo que la gente se ha dejado llevar por la popularidad, por la lisura, el insulto, la descalificación, la agresividad, y no por lo que significa convencer, consensuar, plantear cosas
que es lo verdaderamente importante, ¿no? Sí, se ha olvidado el debate y hoy la gente no lo tiene en la cabeza. No lo tiene en la cabeza, o sea, es identificar a la pieza que va a borrar del tablero a todos los que están en el Congreso y en Palacio, y no me importa qué ideología tenga, solo que tenga el respaldo. Nos ha pasado con Pescadito y nos ha pasado con Lapicito. Así es, y hay otra cosa, ¿no? Yo creo que, al igual que sociedades políticamente desarrolladas, más desarrolladas que la nuestra, como se da en Colombia o en el mismo Argentina, el Perú está aprendiendo a castigar. ¿Cómo castiga? Con el voto, ¿no? Entonces yo confío en ese sector clase mediero, emergente, popular. Mira, uno de los problemas que hay en los últimos años con Dina Boluarte es que todas esas personas que habían salido de la pobreza han vuelto a ella, ¿no? En un porcentaje gravísimo, casi 10%. Estamos hablando de una población muy grande, hemos pasado de 19 a 30, a casi 30% de pobres en el Perú, es decir, casi 10 millones de pobres. Pero lo más triste es que hay gente que había salido de la pobreza. En el Perú, si se te enferma un familiar con un cáncer, una enfermedad crónica, vuelves a ser pobre. ¿Por qué? Porque no se ha seguido insistiendo en la política de inversión, en la política de educación, de salud, de saneamiento que hubo en los primeros años de este siglo. Entonces, la ciudadanía yo creo que se está dando cuenta de lo que significa votar por aventureros, ¿no? Lo que significa votar por gente que puede ofrecer mucho, insultar, ¿no? Agredir, pero que en el fondo no tiene nada que ofrecer. Pero eso es lo que diría la lógica, pero cada vez me estás empujando a votar así. O sea, si hubiera gobiernos por lo menos coherentes, como fue hasta la llegada de Humala y quizás hasta la caída de PPK, con el desorden generado por los 70 y tantos parlamentarios del fujimorismo y la incapacidad de PPK, podríamos hablar de eso, pero a partir de ahí han ido cayendo como palitroques y no hemos podido recuperar una estabilidad para decirle al país, mira, recuperemos la senda y votemos coherentemente. Mira, lo que tú has mencionado es muy, muy importante, ¿no? En el sentido de que, independientemente de las posiciones políticas, durante el gobierno de Toledo y Alan García hubo 120 meses de crecimiento económico. 120 meses, o sea, 60 meses de Toledo, 60 meses de Alan García, eso no lo puede negar nadie. Luego viene Ollanta Humala, no hubo crecimiento, pero hubo estabilidad. Y tuvo buenos ministros de economía, hay que reconocerlo. Luego viene el fujimorismo parlamentario con 73 y le hace la vida imposible a Pedro Pablo Kuczynski, y Pedro Pablo, en lugar de apostar por políticos, pone pues a tecnócratas como primeros ministros. Entonces viene el caos, ¿no? Pero mira el papel del fujimorismo. Ellos son los culpables de la caída de PPK. Luego viene el gobierno de Vizcarra, con el cual se habían asociado, con el cual habían pactado, ¿no? Y luego el de Merino, cuando cae Vizcarra, y ellos son los culpables que se vaya Merino en 4 días. Porque en lugar de apoyar desde el Congreso, dijeron no, y ahora, cuando Dina Boluarte dice adelanto elecciones, ellos dicen no, nos quedamos hasta el 2026. Entonces, la responsabilidad del fujimorismo en el deterioro de la política en los últimos 10 años es inclaudicable. Ahí está visto su papel desde el Parlamento completamente nefasto. Ahora, las cosas pueden cambiar porque por las últimas encuestas, ninguno pasa a 10, ¿no es cierto? Pero pasando 5 ya meto congresistas, y todos los que puedan haber metido congresistas por debajo del 5% no entran, no van a entrar, y me voy a repartir una torta grande, quizás con 10, con 9, con 13%, y otros partidos políticos voy a empezar a repartir una torta grandaza, porque es senadores y diputados. Yo lo que creo es que el fujimorismo va a seguir cayendo, ¿no? Yo analizo tendencias, y el fujimorismo tenía 16% en junio, 13% en diciembre, 11% en abril, y ahora ya está en niveles de 9%. Y con 9% pues no ganas una elección de ninguna manera. Ella pasa una segunda vuelta si es que postula Keiko y no va a ganar. Mira, Alan García interpretó bien el APRA, ¿no? El APRA durante años tenía el famoso tercio aprista, pero con un tercio no ganaba, pues.
Entonces Alan abrió la cancha, trajo gente de otro lugar y bueno, y ganó las elecciones. Acá el fujimorismo es incapaz de esa apertura. Y por otro lado, yo creo que ya hay una suerte de rechazo de parte de muchos sectores hacia el fujimorismo. Y también hacia gente como el señor López Aliaga, que con toda la exposición mediática que tiene, las obras que hace, que la gente se da cuenta que son bambas, bueno, está perdiendo el respaldo. Entonces, el debate es lo que va a marcar la diferencia en los próximos meses desde agosto. La necesidad de que tengan que responder algunos candidatos que no están en estos momentos saliendo al frente. Claro, y yo entiendo que la mayoría quieren estar ahí con uno, porque el que lleva arriba nunca gana. Bueno, yo creo que hay casos 1, 2, 3, interesantes. Ya, no me des más. Mira, por ejemplo, el caso de Carlos Álvarez. Es una persona que viniendo del mundo artístico tiene una capacidad de comunicación que es una ventaja, pero sobre todo dice lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Habla de la seguridad y de la crisis económica y cuestiona a Dina Boluarte. La cuestiona directamente. Keiko no cuestiona. El señor, y mira la orfandad política. Si retrocedemos en el tiempo, Fernando, y tú estás metido en eso también hace muchos años, luego de un mensaje los candidatos presidenciales eran los principales comentaristas, más aún en el último año. Y en estos momentos dime tú un solo candidato presidencial que se haya pronunciado. Ni uno. Mira el nivel de desasosiego que hay respecto a la política, o estos señores no entienden lo que es una campaña. Pero en los próximos días van a tener que sentar posición ante lo que anunció Dina, ¿no? Sí, y la gente les va a pasar factura por cada cosa que digan, ¿no? Por supuesto. Pero mira, es que están cometiendo un error. Ayer disculpa que salía Cavero, que es de Avanza País, y Cavero se comía el cuento de Dina Boluarte, seguía con la historia de los terroristas, Pobrecito. o sea, ya pasamos esa época, la gente ya no cree eso, ya el miedo no te trabajan, o sea, dame una propuesta coherente, algo que yo pueda apoyar mínimo para salir del país, dame estabilidad en seguridad ciudadana, inviérteme en educación, inviérteme en salud, dame vías de comunicación y hasta ferrocarriles, no el mamarracho de López Aliaga, pero dame la interconexión que yo necesito y déjame lo demás a las personas para que hagamos sacar adelante el país, dame herramientas. Claro. Ayer, por ejemplo, ese señor Cavero le ha hecho un tremendo daño a Philip Butters, ¿no? O sea, con sus declaraciones demuestra pues que está en la calle, él como muchos de los parlamentarios, ¿no? Hasta el final tratando de justificar a Dina para justificar su propia presencia. Esa incapacidad para cuestionar, ese creer que quedando bien, quedas bien ante la población, esa ausencia de crítica y de entender el debate político como un mecanismo para mejorar las cosas, es lo que está faltando. Todo el mundo quiere ser políticamente correcto, ¿no? Cuando no es así, se necesita de la crítica para que se enmienden rumbos. Si yo no critico y pongo la primera persona simple y llanamente coloquialmente, o si alguien no critica, no contribuye a la mejora. Uno critica cuando está preocupado porque marchen bien las cosas. Entonces, una situación como la actual, cuando vemos que hay una ausencia de crítica política, y de parte de los candidatos presidenciales, a ellos me estoy refiriendo, es una situación completamente anómala, que se tiene que corregir exigiéndoles, ¿no? De que se empiecen a pronunciar sobre temas gravitantes para el futuro del país, pues porque la población tiene derecho a elegir sabiendo por quién va a optar, ¿no? En base a lo que diga. Bien, Juan, te agradezco los minutos, gracias por estar con nosotros y estaremos permanentemente en contacto. Siempre atento a tu análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Saludos Gracias. a todos. Muy bien. Hay mucho que conversar acerca del